para que acompañe al supervisor, sino a veces también, sabiendo que van a tener supervisiones, convocan a los asesores externos para que acompañen también estas supervisiones, ¿no? Y a un tercero auditor que haya hecho la auditoría en seguridad anteriormente para mejor convencer al supervisor que ahí donde él está viendo una posible infracción, en realidad hay un cumplimiento cabal de la norma, ¿no? Se requiere asistencia, de lo contrario el supervisor puede leer una situación como una infracción y eso nos genera una contingencia en OSINDERMIN más adelante a través de un procedimiento sancionador, ¿no? ¿Qué más? Informar a las autoridades competentes que correspondan dentro de los plazos previstos la ocurrencia de incidentes peligrosos y accidentes mortales, así como la muerte de trabajadores suscitada en centros asistenciales derivada de accidentes mortales. Asimismo, deberá presentar a las autoridades competentes que correspondan un informe detallado de la investigación en el plazo de 10 días calendario de ocurrir el suceso. Es lo que comentábamos al inicio, ¿no? Información a la autoridad inmediatamente, dentro de 24 horas, pero hay que realizar una labor de investigación, saber por qué pasó. ¿Qué ocurrió? ¿Qué falló? ¿Fue un acto subestándar del trabajador o fue una condición subestándar? ¿No? Entonces, eso se concluye a partir de este informe que dura aproximadamente 10 días, ¿no? Y en esos 10 días hay que presentarlo a la autoridad competente, OSINDERMIN, SUNAFIL. Ya verán ellos si es que realmente el accidente ocurrió por un tema de deficiencia en la seguridad del trabajador, deficiencia en la seguridad y salud del trabajo o deficiencia en la seguridad de la infraestructura, ¿no? ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna consulta? Porque lo que estamos haciendo es barrer la norma, nada más. Estamos barriendo la norma. ¿Sí? ¿Qué más? Hay obligación de proporcionar y mantener sin costo alguno para todos los trabajadores equipos de protección personal, proporcionar a los trabajadores que han sufrido lesión los primeros auxilios, establecer sistemas de control de trabajadores durante el turno de trabajo, controlar riesgos, establecer y hacer cumplir a todo trabajador que labora en la actividad minera se someta a los exámenes médicos preocupacionales anuales de retiro y complementarios. Este es un tema también interesante. Y una novedad de este reglamento es que ahora se consagra aquí el derecho del trabajador de recibir el resultado del examen médico, ¿no? Es necesario que los trabajadores tengan los resultados de sus exámenes médicos, es su derecho. De hecho, en el reglamento de seguridad vigente, el nuevo, del que les estamos comentando, es la primera vez que veo que se incorpora el derecho a la salud como un derecho fundamental en la prosa de este reglamento, ¿no? Entonces vemos lo fuertemente inspirado que está el reglamento en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, al llegar al punto de nuevamente traer un concepto desde la cúspide del ordenamiento jurídico del Perú, la Constitución, derecho a la salud, aquí, para decirnos, este reglamento tiene como principal objetivo salvaguardar ¿qué cosa? La salud de la gente, su integridad física, evitar la ocurrencia de eventos que puedan terminar en alguna afectación a ese derecho, ¿no? Por eso es que también se salvaguarda la infraestructura, no porque la infraestructura tenga un valor en sí misma, sino porque la infraestructura, la seguridad de la infraestructura permite asegurar que los trabajadores van a desarrollarse, van a realizar sus actividades en condiciones a nivel estándar, ¿no? En condiciones óptimas, que el área de trabajo está debidamente adecuada para que nadie sufra algún accidente, para que no ocurra ningún siniestro, ningún incidente peligroso. Ese tipo de cláusulas ustedes las encuentran en el nuevo reglamento y nos permite mejor leer el espíritu de la norma al momento de normar estas nuevas disposiciones, ¿no? Hay más, ¿sí? Claro. Sí, es una pregunta interesante porque en
suele ocurrir que tras los exámenes anuales hay algunos trabajadores que por alguna lesión o por alguna enfermedad ocupacional pues ya no pueden seguir siendo o seguir estando bajo la condición de aptos, ¿no? Y en este caso es un mandato legal el que esos trabajadores para realizar determinada tarea tengan la condición de aptos. Es una justificación objetiva. Entonces, lo que usualmente ocurre en estas situaciones es que tratándose de que el trabajador ya no puede continuar realizando sus labores en esa zona, en esa labor, rota, ¿no? Rota. Se le destina a otro lugar dentro de la empresa o se le asignan labores administrativas, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa no puede exponerse a un incumplimiento, no puede exponerse. Resulta mucho peor exponer al trabajador que sabe la empresa no califica como apto para desarrollar actividades de alto riesgo, para las cuales se necesita esa condición de apto. Entonces, por un tema también inclusive de economía, es que mejor rotémoslo. Lo rotemos, lo transferimos a otra zona, a otra área y ya vemos si es que agotado todo, no hay lugar para el trabajador, se tendrá que evaluar recién la posibilidad de un despido, ¿no? Viendo siempre que la justificación sea objetiva, ¿no? Caso contrario, ante una justificación inexistente, si estamos ante un despido arbitrario, ¿no? Ese es eso ocurría mucho con las mujeres embarazadas, por ejemplo, en el caso de las chicas. Porque en las minas, no, es cierto, en las minas es natural que una mujer cuando tiene su familia, de pronto tienen sus hijos y es trabajadora en la empresa también y realiza labores de alto riesgo. Entonces, por la situación distinta a la que se enfrenta por el tema del embarazo, hace que no pueda, por un tema de protección de su integridad y la integridad del menor, realizar actividades que connotan un riesgo para su salud. Entonces, temporalmente se le traslada a una dependencia administrativa dentro de la empresa para que pueda seguir trabajando, pero desde un lugar en donde se va a ver mejor protegida ella y la criatura, ¿no? Hasta que pase la situación del embarazo y por ello, el nuevo reglamento establece también que la empresa tiene que tener un programa de protección a ese tipo de situaciones, ¿no? Casos en los que la madre está gestando, tiene que haber una política para saber qué pasa con ella cuando ya no pueda seguir realizando las labores de riesgo, ¿no? Con ocasión también de las normas de trabajo, una de las adecuaciones a este nuevo reglamento y que no había antes era el tema de los lactarios, por ejemplo. Este reglamento recoge, por eso nuevamente les digo, para leer esto, más que revisar artículo por artículo y ver obligación por obligación, es entender que es el sincretismo entre las normas de seguridad de minería que ya teníamos y las normas de trabajo que tienen un espectro mucho mayor y que regulan algunos aspectos que antes el sector minero no los había considerado porque estaba mucho más ensimismado en sus normas técnicas. Y es un reglamento altamente técnico. Por eso es que a nadie se le ocurrió en su momento, de pronto, por ejemplo, el tema de los lactarios, ¿no? Tuvo que esperarse a que salga la ley, tuvo que esperarse hasta que se regule por otro sector y con la adecuación se incorpora recién al sector minero, ¿no? El tema del lactario, el tema del derecho del trabajador a reclamar el resultado de su examen médico, también, ¿no? Está en las normas del sector trabajo, no estaba en minería, se ha incorporado, ¿no? Ese tipo de nuevas novedades se encuentran ustedes en el reglamento. Se han sincerado los términos y quizás esto exige un poquito remitirnos a sesiones anteriores. Yo no sé si ustedes ya han revisado el tema de la permisología minera. ¿Sí? ¿Lo han visto con quién? Sí, ¿no? En la vía. No es nada del otro mundo, en verdad. La voz más sencilla del planeta. En el caso del reglamento, el artículo 29 anterior, el del Decreto Supremo 055-2010, hablaba de contar
con las notificaciones del titular de la actividad minera a la autoridad minera. O sea, el titular de la actividad minera tenía que informarle a la autoridad minera, a la Dirección General de Minería, acerca del inicio de las actividades que ven ahí, de exploración, de explotación y de beneficio. Eso era antes. Presenta un documento en donde digas, voy a iniciar estas actividades. Y esa notificación debía ser acompañada con determinados requisitos, ¿no? Básicamente la resolución que aprobase el instrumento de gestión ambiental, el tema de la permisología que usualmente se exigía para ello, ¿no? Pese a que ya teníamos procedimientos establecidos para obtener las autorizaciones. Eso se ha sincerado ahora. Entonces el reglamento nuevo, este 024-2016, establece que válidamente se puede realizar actividad minera de exploración si es que se cuenta con la resolución de autorización de inicio de actividades de exploración otorgada por la Dirección General de Minería o el gobierno regional en el caso de los pequeños productores mineros, por ejemplo, ¿no? Según corresponda. ¿Qué pasa si es que desarrollo actividad minera sin la autorización de inicio de actividades de exploración? Por ejemplo, soy ilegal. Soy ilegal. ¿Qué pasa si siendo ilegal y haciendo actividad minera de exploración se me chispotea y contamina el medio ambiente? Por ejemplo, soy ilegal y tengo ya una situación que me permite, que me lleva directamente a analizar si es que esos hechos califican o no como el delito de minería ilegal, que es un paso un poco más fuerte, porque ahí las consecuencias ya no son civiles ni administrativas, sino ya son de carácter penal, son privativas de libertad. Por ejemplo, ustedes si revisan el Código Penal, en el tipo penal denominado minería ilegal, se exige básicamente el realizar actividades de exploración, explotación o extracción de minerales o similares y contaminando. Si es que esas actividades han contaminado el medio ambiente o han dañado la salud, han dañado la seguridad de la gente, ese hecho podría calificar como un delito de minería ilegal. En consecuencia, se podría iniciar un proceso penal por la comisión de ese ilícito. Entonces, el tema de las autorizaciones, como les decía al inicio, es clave aquí. Es clave. Este reglamento está pensado sea cumplido por aquellos que realizan actividades mineras habiendo contado con todos los permisos, ¿no? Y con el principal de todos, que es la autorización de inicio de actividades, ¿no? Por supuesto, si no tienes autorizaciones, igual debes cumplirlo por un tema de que tienes que preservar la seguridad de la gente con la que estés trabajando, así no tengas los documentos en forma, ¿no? En regla. Pero está pensado, como le digo, para una supervisión ex post. Una vez que ya tienes la autorización para operar, veamos que tu operación sea segura. ¿Cómo? Observando las normas del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de Minería, ¿no? Para exploración, ¿qué te piden? ¿Cómo te reconocen como una empresa minera que realiza actividades legales de exploración minera a través de esta autorización? Inicio de actividades de exploración minera. En el caso de explotación, igual, es una empresa que legalmente explota mineral, legalmente extrae sustancias metálicas o no metálicas de una concesión minera, aquella que tiene una autorización de inicio de actividades, ¿no? El camino para obtener la autorización de inicio de actividades es más o menos largo, hay que obtener una serie de hitos, una serie de requisitos. Para abreviar, para un tema de contexto, nada más les comento lo más importante en este tipo de procedimientos para obtener la autorización de inicio de actividades de explotación es contar primeramente con el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Por supuesto la concesión minera, ¿no? Sin la concesión minera no hay nada. La concesión minera, el instrumento de gestión ambiental, el terreno superficial. Recordemos, la concesión no da derecho a la tierra, hay que obtener una autorización por parte del dueño de la tierra, sea un privado común y corriente, sea una comunidad campesina, sea el Estado. Para acreditar el uso del terreno superficial hay una norma específica que te dice qué características debe tener esa autorización. Esa norma
si mal no recuerdo, es el Decreto Supremo 001-2015-EM. DS 001-2015-EM, que establece qué debe tomarse en cuenta para formalizar ese acuerdo que se celebre con el privado. Debemos tener, ¿qué más? El CIRA, ¿no? El certificado de inexistencia de recursos arqueológicos, porque podemos haber hecho todo bonito, pero a la hora de la hora llegamos y cultura nos dice, no, aquí no puedes, y todo foja cero. Entonces, el CIRA. Oportunidades, depende, ¿no? Hay zonas en donde ya se sabe que ahí no hay nada, ahí no hay ni un jaguar, por ejemplo, no hay nada, entonces se va avanzando con otro tema. Sí. ¿Ya? Yo trabajo en minería 18 años, yo trabajo más o menos aquí, entonces... Ah, ya, perfecto. Entonces, la comunidad se tituló, se escribió en registros públicos, presentó sus estudios ambientales, su vida, todo bajo procedimiento ordinario, ¿no? La comunidad. Sí, y lamentablemente los gobiernos reprendiales las redes dejan mucho que sea, ustedes lo saben, ¿no? Pero, ¿para qué no vamos a engañar? Y después de 3 años, le dicen que su concesión minera se superpone a una zona arqueológica. ¿Ya? Entonces, ellos tienen un proyecto sobre la mesa, por decirlo. Y para mala suerte de ellos, las coordenadas, la labor donde está la veta, está encima de la que las vetas son... Parece mentira, pero cuando pasan esos casos uno dice, las vetas caminan. Se van ahí porque no tienen que irse. Porque... Y el derecho adquirido y el mejor derecho no sirve. El derecho preferente... Deberían de respetarlo. Eso es un tema muy sensible, por el tema arqueológico. Sí, claro, pero recordemos que estamos ante un marco normativo de aplicación general, ¿no? Entonces, yo te comento una experiencia. Eso me pasó con Caral, que tampoco no es muy distinto. En Caral tuvimos un proyecto minero pequeño, pero cuya área en donde se iba a realizar la actividad de procesamiento del mineral aurífero se superponía aparentemente a unas zonas de investigación del Ministerio de Cultura como parte del proyecto expansivo de las investigaciones que se estaban realizando por el sitio arqueológico, ¿no? Por Caral, ¿no? Entonces, aparentemente Cultura había reservado determinadas zonas en el catastro minero para que sobre esas áreas no se otorguen concesiones mineras, no se otorgue absolutamente nada, ¿no? En el caso que te comento, la planta estaba en procedimiento de titulación, ¿ya? Estaba ya en construcción y estaba pendiente de la verificación final para ya el otorgamiento del título y la autorización de funcionamiento. Y dio la casualidad de que al momento de realizar el expediente, el gobierno regional de Lima, y creo que el gobierno regional de Lima fue el que dijo, acá hay una superposición, hay una zona arqueológica que está superpuesta totalmente no totalmente, parcialmente al área de la concesión, redúcete. ¿Cómo voy a reducir? Estaba construido. Imposible. ¿Cómo reduzco? Y es más, por iniciativa de la empresa, por supuesto que habíamos hecho el proyecto de evaluación arqueológica, que, bueno, en ese momento con el antiguo reglamento de cultura, porque también cambió en el 2014. Entonces, se había detectado que no había nada, pues, nada, pero no se tenía el CIRA, ¿no? Y recordemos también que el CIRA antes pues no era un requisito que expresamente esté para el tema de las autorizaciones. El CIRA se incluye ya recién, por ejemplo, en el tema de las aprobaciones de los planes de las autorizaciones de inicio de actividades, por ejemplo, ya ahora en 2015, te digo, con el 001-2015, antes no. Entonces, en ese caso, ante la superposición, lo que tuvimos que determinar era, al momento en que se presentó el título, la propuesta para desarrollar ahí la actividad minera de beneficio, ¿esa zona estaba afectada, sí o no? Y probamos que no estaba afectada. Había sido posterior. Sin embargo, en las actividades de extracción que sí estaban un poco más arriba, había una superposición también parcial que aparentemente era anterior.
Entonces, cuando se analizó ese expediente, se pudo verificar que esta afectación realmente no había cumplido con las formalidades que exige la ley, el reglamento de formalización de este tipo de sitios arqueológicos, que importa una declaración, ¿no? Una declaración, una publicación del sitio arqueológico. O sea, hay todo un protocolo para decir exactamente. Entonces, si no fue reconocido, ¿qué naturaleza tenían esos polígonos que uno encontraba en el Geocamín, en el catastro minero? Ninguna. Eran polígonos de reserva para estudios. ¿Por qué? Porque no habían sido reconocidos oficialmente. Exacto. Entonces, lo que yo te diría en esos casos, y ante superposiciones, lo que hay que evaluar siempre es, o la premisa que hay que tener en cuenta siempre es la siguiente: el título de concesión minera, recordemos que solamente nos permite realizar actividades de exploración y desarrollo a través de un derecho. Ese es un derecho a explorar y explotar. Inmediatamente no podemos hacerlo. Tenemos que obtener ese rosario de permisos que justamente estábamos comentando. Hasta que no obtengamos la autorización de inicio de actividades de explotación, muchas cosas pueden pasar. Ese es el tema. La concesión minera per se no nos permite, hoy no nos da un derecho a ingresar y sacar mineral. Perdóname, se borró. Lo que sí nos da un derecho a entrar y sacar el mineral de manera efectiva es la autorización de inicio de actividades de explotación. Entonces, en la medida en que no se tenga ese derecho que efectivamente te habilita a ir y remover tierra, resulta bastante complicado argumentar que la concesión per se nos daría una expectativa de reserva sobre el área, una expectativa de intangibilidad del área para con los temas arqueológicos. Si mañana más tarde, y es un ejercicio estrictamente teórico, no lo he visto, tenemos una concesión minera y se descubre que hay restos arqueológicos sobre ella y el concesionario es uno de los típicos concesionarios que las tienen ahí, no hace nada por explotar la concesión, quiere hacerlo, quizás ya sea muy tarde, porque en su momento no obtuvo la autorización para iniciar actividades. Es mucho más complicado argumentar eso. Si hubiera iniciado actividades a través de su autorización de inicio de actividades de explotación, por supuesto, ahí tendríamos un derecho ganado, un derecho adquirido claro, ¿no? Efectivo. Mientras tanto, el título de concesión no da derecho a nada. Bueno, tiene derecho a explorar y explotar, pero efectivamente yo no puedo ir y meterme a la mina y sacar mineral. Tengo que tener los permisos que siguen. En ese caso, la situación sería bastante complicada. En este caso, doctor, como que se ejerce una reducción. Si presentamos nuevamente el Ministerio de Cultura y Curso. Claro. No, con el Ministerio de Cultura lo que haces es juegas con el polígono. No sé, eso ya no quiero esta de acá, me muevo un poco, ¿no? Pero habría que ver, como te digo, efectivamente, si es que el área... si es que realmente es un sitio arqueológico, hay que revisar el reglamento de intervenciones arqueológicas, el 2014, fin de 2014, salió octubre me parece, para saber si es que efectivamente estamos ante una superposición con una zona arqueológica legalmente declarada. Y dos, revisar si es que esa declaración del sitio arqueológico es anterior o posterior a mi concesión y o al trámite de inicio de actividades que inicié, ¿no? Para más o menos saber la prioridad de los derechos, ¿no? Entonces, regresando al tema, como les decía, para obtener la autorización de inicio de actividades de explotación, y perdóname el desvío, título de concesión minera, instrumento de gestión ambiental aplicable, terreno superficial, de acuerdo con las características que establece el Decreto Supremo 001/2015 plan de minado, que es un documento altamente técnico que lo realizan las consultoras a pedido de las empresas mineras y es el documento en el cual se diseña cómo es que se va a realizar la actividad minera, ¿no? Se disponen los componentes, se establece a partir de la huella del instrumento de gestión ambiental cómo es que operativamente va a funcionar el trabajo en la mina, cómo es que efectivamente vamos a realizar el minado, ¿no? Y adicionalmente también se presentan las propuestas de los procedimientos escritos de trabajo seguro, el tema de lo que establece, por ejemplo, el anexo 1 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, ¿no? Perdón, el anexo 1 del Decreto Supremo 01892, que es el Reglamento de Procedimientos Mineros, que te dice más o menos qué debe considerarse para elaborar el plan de minado,
¿no? Entonces, nuevamente, concesión, instrumento de gestión ambiental, terreno superficial, plan de minado, CIRA, el tema arqueológico y el plan de cierre de minas, ¿no? Con esas 6 cosas ya armamos el expediente, se ingresa al Ministerio de Energía y Minas, eso llega a técnica minera, los ingenieros lo evalúan, lo conversan de pronto con el área legal, con normativa, todo está ok, se observa probablemente se observa, es bastante común que el ministerio observe, detecte algunas incongruencias en el programa de trabajo, en el plan de minado, no se ajusta la norma, los cálculos no son correctos, no se ajusta el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Ese análisis parte también por hacer un ploteo y poner 4 capas, ¿no? La capa en donde está el área de la concesión, la capa de la huella del proyecto según la zona georreferenciada del instrumento de gestión ambiental, las áreas que has declarado en el plan de minado, ¿verdad? Y también el área adquirida en propiedad superficial o en usufructo o bajo el nombre jurídico que se le quiera decir, pero que constituye finalmente una autorización de uso de la tierra. Si todas las coordenadas cuadran y el área es exactamente la misma, no hay contradicciones, se han seguido los procedimientos, las normas técnicas establecidas en el Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Minería, el proyecto se aprueba, ¿no? Se aprueba y tenemos la autorización de iniciar las actividades de desarrollo y preparación, ¿no? Que es básicamente la limpieza del terreno y dejar en condiciones óptimas la zona para poder explotarse, ¿no? Una vez que hemos culminado estas labores, se presenta una comunicación al ministerio indicando eso, ya concluimos, vengan, supervísennos, inspecciónennos, se nombran a 2 ingenieros para que vayan a la zona, realizan las actividades de supervisión, miran que todo esté ok, conforme al programa de trabajo, conforme a lo declarado del plan de minado, elaboran su acta de conformidad, todo muy bien, regresan al ministerio, elaboran el informe final, eso se eleva a proyecto de resolución, se aprueba finalmente por la Dirección General de Minería y ya tenemos una autorización de inicio de actividades de explotación que nos permite operar en el marco de la ley. Hacer minería sin esa actividad, sin esa autorización de inicio de actividades de explotación nos pone en una situación complicada como la que les comenté hace unos momentos, ¿no? El tema de las actividades mineras de carácter ilícito, ¿no? Y en el caso del beneficio de minerales, lo que el reglamento sincera aquí es el contar con la resolución de autorización de funcionamiento, ¿no? Que en buen cristiano es el título de concesión minera de beneficio, ¿no? Una vez que hemos culminado con el procedimiento ordinario para la titulación de una planta, ya pasamos la verificación, la conformidad de las labores, se aprueba el título de concesión de beneficio y artículo 2, se autoriza el funcionamiento de la misma, ¿no? Con eso podemos hacer actividades mineras de beneficio dentro del marco de la ley. No hacerlo o hacerlo sin esta autorización nos pone en situación de ilegalidad, ¿no? Y sobre las actividades mineras ilegales recaen todas estas disposiciones que están orientadas a interdictar la minería ilegal, ¿no? De sus esferas civil, administrativa y penal, ¿no? Derecho del titular de actividad minera. Derechos, vemos acá el titular de actividad minera, calificar y seleccionar al gerente de seguridad y salud ocupacional, así como al personal supervisor de seguridad que cumplan con el perfil profesional establecido en el presente reglamento. Hay perfiles, no cualquier trabajador con destreza y con conocimiento de las actividades puede calificar para estos puestos. Hay que revisar adecuadamente si cumplen con los años de capacitación, si cumplen con las especialidades, hay que ver que efectivamente cuenten con los estudios de posgrado, por ejemplo, en el caso de los médicos. Sé que el plazo ya se le venció a algunos médicos para calificar, pero para acreditar el haber cursado estudios de maestría en determinadas especialidades. En esos casos el médico que no tenga ese título de segunda especialidad o posgrado general no podría ejercer las labores propias que establece este reglamento para el campo del centro médico, de la supervisión del tema de las enfermedades ocupacionales en la unidad minera, ¿no? Entonces hay que tomar bastante en cuenta el tema de los perfiles, ¿no? Revisarlos bien.
¿Qué más? Queda prohibido el ingreso de personas extrañas a las labores o instalaciones mineras, salvo permiso especial del titular de actividad minera. Podrá autorizarse el ingreso de los profesores y alumnos de las universidades peruanas. Una serie de derechos. Ustedes con mayor tranquilidad van a poderlo revisar en el reglamento con más detenimiento inclusive. Esto es lo que les comentaba en relación a las empresas contratistas mineras. Aquellas empresas que inscritas en el registro de la Dirección General de Minería pueden desarrollar o exploración, o desarrollo y preparación, o explotación, o beneficio, o las cuatro. Cuando tengan que constituir una empresa contratista minera, el tip es poner que en el objeto social se dedican a las cuatro actividades y con eso se curan en salud y pueden aplicar a las cuatro actividades ante la DGM del Ministerio, ¿no? Tranquilamente trabajan con eso, ¿no? No entran ahí, porque los comedores son conexos. Exacto, los comedores no desarrollan actividades de exploración minera, tampoco de desarrollo, tampoco de explotación y de beneficio. Son labores accesorias, son complementarios, no son conexos. Ellos no están obligados a inscribirse. Ahora, tema curioso en el tema de las inscripciones de las empresas contratistas mineras, a propósito del artículo 7 del reglamento, es que hay muchas empresas que brindan servicios conexos que ellas mismas se autodefinen como empresas contratistas de actividades conexas, pero por razones X deciden confirmar esas apreciaciones con el Ministerio a través de consultas a la Dirección Normativa Minera de la Dirección General de Minería, y la Dirección Normativa Minera, por ejemplo, les orienta y les especifica qué tipo de actividades sí caen dentro de los conceptos de exploración, explotación, beneficio y desarrollo y cuáles ya no. Y hay algunas actividades para las cuales sí muchas empresas que se conciben como conexas deberían contar con el registro en DGM. Este tipo de zona gris se da sobre todo en el tema del desarrollo, las actividades de desarrollo. Hay una pequeña confusión en algunas empresas en relación a qué tipos de obras civiles califican como desarrollo y cuáles ya no. Y depende mucho el contar con el registro. O sea, es muy necesario contar con el registro en DGM para poder realizar las actividades de desarrollo, de exploración, de beneficio y explotación. Caso contrario, tenemos una multa, ¿no? Entonces, y una multa para la empresa contratista y multa para la minera. Por eso, las empresas mineras, por política general, cada vez que tienen que contratar una empresa contratista, exigen, usualmente dentro de sus bases, dentro de sus licitaciones, el contar con el registro de DGM. En esos casos hay empresas contratistas de actividades conexas que no tienen el registro, ¿no? Y eso amerita que vayan al ministerio en consulta para determinar si que efectivamente tienen o no que inscribirse ante la DGM para realizar ese tipo de actividades para las cuales la minera podría contratarlas, ¿no? A manera de comentario nada más. Obligaciones de las empresas contratistas, en el título 2, gestión de los titulares de actividad minera. Acá está, estar inscritas en la Dirección General de Minería, cumplir con lo establecido en el reglamento y programa de capacitación, brindar bajo responsabilidad solidaria con el titular de actividad minera vivienda a sus trabajadores, supervisarlas trimestralmente, brindar bajo responsabilidad solidaria con el titular de actividad minera capacitación y equipos de protección personal en cantidad y calidad requeridas. Acá también hay otros temas bastante curiosos que salen a la luz en las supervisiones. En algunas oportunidades las empresas mineras, las titulares de actividad minera, contratan a empresas contratistas de actividad minera para la explotación, por ejemplo, para hacer la extracción del material en el Tajo. Y estas empresas contratistas mineras desarrollan sus actividades a través de sus trabajadores con procedimientos escritos de trabajo seguro, con PETs, con documentos, con los pasos que les comentaba, que son elaborados por el titular de la actividad minera, ¿no? En lugar de ser las propias empresas contratistas mineras las que elaboren sus propios PETs. Porque recordemos, por eso es importante guiarnos de los alcances y lo que hemos mencionado al inicio. El reglamento aplica para tanto las
las empresas titulares de actividad minera como para las empresas contratistas. El reglamento no distingue ni dice que en tanto la empresa contratista minera tenga sus documentos de gestión de seguridad, no se lo vamos a pedir al titular de actividad minera. No hace esa distinción. De hecho, en las supervisiones, en las inspecciones por parte de la autoridad, se exige que la empresa contratista minera tenga sus propios PETs. Porque ellos son los que dominan el área, ellos son los que saben porque han sido contratados para eso, ¿no? El titular de actividad minera no necesariamente tiene que ser un experto en voladura, en explotación, en acarreo, ¿no? Ellos contratan a un tercero conocido en el mercado para realizar estas actividades y ese tercero con conocimiento de causa elabora sus PETs. Pero hay unidades mineras en donde, por ejemplo, como les comento, es la empresa minera la que elabora estos documentos de gestión de la seguridad y esto genera un grave problema, más que de corte de seguridad, de corte laboral, porque muchas veces es leído por la autoridad supervisora, la autoridad inspectora del trabajo, SUNAFIL, como una suerte de desnaturalización de la relación laboral. Porque dicen, ok, si es que tengo a un trabajador que está realizando actividades mineras de explotación con las guías, con los PETs del titular de actividad minera, eso significa que mi empleador es la empresa minera, no la contratista, ¿no? ¿Quién es el que desarrolla las labores de supervisión, fiscalización y sanción? ¿De acuerdo a qué instrumento? La minera, no la contratista. Y esas situaciones generan, como les comento, desnaturalización y por ende procedimientos en donde inclusive en algunos casos se postula el incorporar a ese trabajador de la contratista en la planilla de la empresa minera. Entonces la situación se torna un poco más complicada, ¿no? Casos en los que, por ejemplo, ya la empresa minera no brinda los PETs, sino que los PETs son elaborados por la empresa contratista minera, pero por un tema de que se vea bien, le ponen el logo de la empresa minera al costado. En una supervisión, en una inspección, eso salta a la vista y por más que la empresa contratista diga, no, yo los hice, ahí está el logo de la empresa minera, no de la contratista. Están las firmas de los supervisores de la minera, no de la contratista. Entonces, son elementos que no tienen que ver directamente con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional de minería, pero recurrentemente nos permiten reflexionar acerca de cómo estamos manteniendo la gestión de la seguridad en estos temas sin comprometernos con las normas laborales que están en otros ámbitos, en otros fueros, y que en estos casos son igual de perjudiciales. Porque no es lo mismo incorporar a un trabajador en la planilla de la empresa minera que a todo un grupo que trabajaba con el mismo PETS. La contingencia laboral ahí es mayor. Por eso lo que se suele aconsejar es siempre que, si bien es cierto, la empresa contratista minera es la que tiene que elaborar los PETs, porque ellos son los expertos en el tema, a manera también de supervisar que los PETs se encuentren debidamente homologados con los de la empresa minera. En el caso que la empresa minera también realice las mismas actividades, sería bueno que coordinen, pero que se mantenga igual la independencia y que gráficamente los PETs sean elaborados con el logo y las firmas del personal de la empresa contratista para evitar ese tipo de desnaturalizaciones de la relación laboral, ¿no? Y evitar la contingencia con SUNAFIL en estos casos, ¿no? El trabajador, toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada, autónoma para un empleador privado o para el Estado. De acuerdo con el reglamento, ya en el concepto de trabajador entran todos los que se encuentren dentro de la unidad minera trabajando para la empresa contratista minera, para la empresa contratista de actividades conexas o para la titular de actividad minera, ¿no? Los trabajadores están obligados también a actuar diligentemente y de acuerdo a los actos estándares establecidos en el reglamento, avisar sobre su estado de salud, ser ordenados y limpios, reportar cualquier situación de riesgo o acontecimiento al encargado. Esto llama bastante la atención porque algunas de estas obligaciones, por ejemplo, han sido incorporadas en el cuadro de tipificación de infracciones y sanciones de los INERMIN. Entonces,
uno reflexiona, ¿no? ¿Cómo la empresa podría responder por infracciones originadas por incumplimientos de los trabajadores? Uno debería responder, uno debería ser, por supuesto, sometido a un procedimiento administrativo sancionador en tanto uno haya sido el responsable de la comisión de la infracción, uno haya tenido el dominio de la escena. Pero responder por hechos de terceros, eso no concilia mucho, no conversa mucho con el principio de causalidad, que está reconocido en nuestra ley del procedimiento administrativo general. Entonces, es un tema que de pronto ameritaría una modificación, ¿no? A menos que en el criterio que se esté manejando al interior de Sinermin se esté postulando que para que los trabajadores cumplan adecuadamente con estas obligaciones, la empresa minera tenga que tener una supervisión constante, continua y con toda la gente detrás, ¿no? Algo que, como comentamos al inicio, es muy poco razonable. No podemos estar detrás del trabajador todo el tiempo, ¿no? Y resulta injusto, o sería un injusto, que se sancione a una empresa minera porque su trabajador incumplió una obligación que expresamente le atañe a él. Porque uno como empresa puede adoptar todas las medidas para capacitar a los trabajadores, para brindar las supervisiones necesarias, razonables, pero ya si el trabajador, estando capacitado, estando supervisado, decide incumplir una norma de seguridad o cometer un acto subestándar, ahí ya no podemos hacer mucho y resultaría bastante injusto que se sancione a una empresa por este tipo de incumplimientos, ¿no? Derechos del trabajador, bueno, acá solicitar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que efectúe las inspecciones cada vez que ocurre algún incidente peligroso, algún accidente de trabajo, conocer los peligros, los riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar su salud o su seguridad a través del IPERC, de línea de base y el IPERC continuo. Cada vez que uno va a hacer una labor, pues tiene que coger su IPERC y identificar cuáles son los peligros que uno identifica, cuáles son los riesgos que podrían ocurrir, qué medidas adoptar para poder mitigar esos riesgos, si es posible eliminarlos, ¿no? O adoptar las medidas necesarias para poder salir bien de esa situación, ¿no? Poder realizar el trabajo en condiciones de seguridad. Entonces, yo los invito en realidad a revisar esto con mayor detenimiento porque el reglamento es bastante voluminoso, son muchas normas y muchas de ellas, como les digo, son bastante operativas, son bastante cumplimiento. ¿Lo cumpliste o no lo cumpliste? ¿Implementaste o no implementaste? La parte más complicada que yo veo va a meritar mayor análisis más adelante al momento de hacer efectivo la supervisión al amparo de este nuevo reglamento, es el tema del deslinde de las competencias. El tema de las competencias es un problema que lo vivimos todos los días quienes oramos en estos temas. Yo les comento una experiencia bastante breve. Hace unos años ocurrió un accidente fatal en una unidad minera, un accidente fatal en verdad tonto, porque el trabajador que estaba en planilla de la empresa contratista minera estaba en tránsito, estaba en una camioneta transitando hacia el lugar de trabajo que estaba mucho más allá del lugar en donde ocurrió el siniestro. Y estando en tránsito, el vehículo se estaciona detrás de otro vehículo de otra empresa contratista minera que estaba estacionada porque el cargador tenía que retirarse de la zona para poder seguir. Hasta ese momento pues la situación era cotidiana, normal. De pronto de uno de los bancos más arriba en el Tajo se desprenden unas rocas, caen e impactan en el vehículo. Y hieren al copiloto y bueno, el chofer sí fallece, no pudo resistir el impacto. Y ese evento, por ejemplo, ocasionó que se gatillen tres procesos en simultáneo. El primero, el sancionador de Sinermin, por no haber, de acuerdo con lo que dijo Sinermin, supervisado
la estabilidad de los taludes, por no haber realizado el desquinche, por no haber retirado la roca fracturada que posiblemente podría haber estado ahí pendiendo, y por no haber tenido debidamente actualizados los PETs. ¿Los PETs de qué? De limpieza de taludes. Sunafil, por su parte, inició también un sancionador por los mismos hechos, el mismo fundamento, alegando falta de supervisión de la seguridad del trabajador en ese complejo, en la unidad minera. Y adicionalmente la viuda se fue al Ministerio Público e presentó una denuncia por homicidio culposo contra el representante legal de la empresa, por falta de supervisión de las labores cuya omisión generó este siniestro que acabó con la vida del trabajador, ¿no? Complicada la cosa porque el tema era claramente de infraestructura, ¿no? La limpieza de los taludes, el desquinche es una actividad rutinaria dentro de las actividades a cielo abierto que sirven para evitar que existan estas rocas pendiendo y que puedan caer en cualquier momento, y eso amerita, por supuesto, un procedimiento escrito de trabajo seguro donde se establezca paso a paso qué es lo que hay que hacer primero, qué es lo que hay que hacer después y cada cuánto tiempo hay que hacer el desquinche. Aparentemente el titular de la actividad minera tenía los PETs. La empresa contratista de actividades mineras no los tenía, por una simple razón: no realizaba actividad de explotación en ese caso. O sea, no se encargaba, no era la empresa contratista minera contratada por la minera para realizar el desquinche. No tenía nada que ver ahí. Era un caso fortuito el hecho de que haya estado en ese preciso momento transitando por el único camino que hay en el Tajo para llegar hasta la zona de trabajo y haya caído la roca. La roca pudo impactar en el vehículo del que les hablo, o pudo haber impactado en el vehículo de delante o del de atrás, pero impactó en este. Y simultáneamente tuvimos los tres procesos. Sunafil fue la primera en multar. Más de $500,000 en multa por no haber supervisado adecuadamente el desquinche de los taludes. Por supuesto, se tuvo que lidiar ahí y hacer entrar en razón a la autoridad para que se dé cuenta de que este era un tema estrictamente de seguridad de la infraestructura, y así fue. Sunafil, después de varios meses, más de un año y unos meses, resolvió que era un tema que no era de su competencia y que correspondía a Ocinermin. Después de un año y unos meses. Pero en ese año y esos meses, la sola resolución de inicio, el solo acta de infracción de Sunafil motivó que los deudos y la viuda presenten esos documentos como medios probatorios ante la Fiscalía, y la Fiscalía, por supuesto, como conoce mucho de estos temas, los dio por ciertos, ¿no? Y se inició un proceso penal, entraron ya casi a fase de acusación. El proceso penal avanzó tanto que, si no era porque Sunafil rectificaba su posición y deslindaba responsabilidad trasladándole el caso a los Ocinermin para que continúe el sancionador en Ocinermin con tranquilidad dentro del fuero competente, probablemente pues el asesor legal, el gerente legal de la empresa haya terminado pues en una situación complicada, ¿no? En prisión, porque era efectiva en ese caso. Entonces, ese tipo de problemas son a los que uno se enfrenta al momento de revisar el reglamento. Entonces, un buen ejercicio que yo les sugiero, porque ya creo que el tiempo nos está matando, es revisar los capítulos del reglamento con el cuadro de tipificación de infracciones y sanciones, que es lo que sabemos que efectivamente va a ser materia de supervisión por parte de los Ocinermin, y al menos no por parte de Sunafil. Se esperaría que no. Se esperaría que sobre esos temas Sunafil tenga una posición mucho más conservadora, ¿no? De ahí, en materia de la modificación, como les comentaba, este reglamento está vigente ahora, pero probablemente va a sufrir algunas modificaciones en los próximos días por el tema de los cambios estos de las horas en las capacitaciones, las precisiones de algunos términos, los cumplimientos que se tienen que dar respecto a algunas normas que persisten todavía del reglamento anterior, el 046-2001, pero que se han modificado, se han complementado mejor, y puede encontrar todo eso pues ya con una altura un poco más tranquila, ¿no? Lo más importante en estos casos, como les digo siempre, es tratar de identificar cuál fue el origen del suceso
que generó o la ocurrencia de un incidente peligroso, un accidente de trabajo, ¿no? Y en estos casos, identificar si es que estamos ante actos subestándares, que usualmente es lo que mayormente pasa, ¿no? Los accidentes se dan por negligencia, o condiciones subestándar, ¿no? Que la empresa minera pues no brindó correctamente las condiciones de trabajo suficientes en el área para que nadie sufra algún incidente, ¿no? Y en función a ese deslinde poder realmente establecer una estrategia de defensa, ¿no? Ante la autoridad competente, que en este caso para todos los temas de seguridad de la infraestructura es de los INARMIN.